la charla pues surge alguna pregunta, alguna cosa, pues nada, simplemente levanten la mano y preguntamos y ahí vamos haciendo como un diálogo. Bueno, me gustaría entonces empezar con una pequeña oración como para disponernos acá antes de empezar. Y al final de la charla, pues para las personas nuevas, pues nosotros solemos hacer una oración por las necesidades individuales de cada persona. Así que si al final tiene una necesidad especial por su salud o por su economía o por alguien más, por cualquier cosa, pues puede acercarse aquí y otras personas y yo vamos a estar haciendo oración por estas necesidades. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, porque podemos hablar sobre ti, porque podemos aprender muchas cosas, Señor, sobre tu esencia, porque de esta charla yo sé, Señor, que saldremos edificados, consolados y exhortados, Señor, a vivir la espiritualidad de una forma muy, muy diferente. Yo hoy, Señor, te invito a este lugar. Espíritu Santo, desciende, rebosa este lugar de tu presencia, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, para que todas las cosas que digamos acá calen profundamente en nosotros y produzcan cambios, Señor, que sean palabras vivas y no palabras que simplemente pasan y se van. Y que no se diga aquí cosa alguna, Señor, que no esté de acuerdo con tu voluntad, con tu propósito, con tu palabra, con tus preceptos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Alabar a Dios y adorar a Dios, ¿son sinónimos? ¿Tiene alguna diferencia? La pregunta del $1.000.000. Llame a un amigo, 50 y 50. A ver. La alabanza es como la cantada. ¿Para qué? Es como cuando se canta, se le canta a Dios. Pero se le canta ¿por qué? ¿Se le canta para qué? El reconocimiento de su gloria y de su grandeza. Eso es adoración. ¿Es adoración? No, La alabanza se hace, sobre todo, digamos, como para exaltar las cosas que Dios hace. La adoración para exaltar las cosas que hacen parte de la esencia de Dios. Uno adora a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Uno alaba a Dios por lo que hace. Esa es una de las principales diferencias de estos dos conceptos y son las que nos van a servir para la charla de hoy. Los más grandes misterios, tal vez las líneas más místicas, digamos, como del mundo cristiano, tienen que ver con esto, tienen que ver con la esencia misma de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace que Dios sea Dios? Eso es lo que más atrae a los místicos del cristianismo. En la Edad Media, por ejemplo, era muy común que los monjes se retiraran al desierto únicamente a meditar en estos misterios y pasaban largas jornadas aguantando hambre y sed y orando y buscando la presencia de Dios para saber quién era Él, por qué Él era lo que es Él, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues es importante entender muy bien por los atributos de Dios, porque resulta que los principales problemas de la vida cristiana se derivan sobre todo del desconocimiento de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el eje de todo este camino, todo gira en torno a Él. Él es como el centro de todo este engranaje. Y cuando no lo conocemos, las cosas no empiezan a marchar bien. Pero los grandes problemas del cristianismo como sistema también se derivan de aquí,
Sobre todo cuando la gente desconoce alguno de los atributos de Dios y se empieza a crear una imagen incorrecta de quién es Él, muy alejada de lo que ya está escrito. O peor aún, cuando conociendo los atributos de Dios, elegimos por comodidad retirar alguno de ellos en la idea que tenemos de Dios y acomodarlo a nuestras preferencias. Y entonces así que nacen nuevas religiones. Desconocer los atributos de Dios trae muchos problemas. Conocer los atributos de Dios nos ayuda a entender quién es nuestro Dios, qué hace nuestro Dios, por qué Dios es Dios. Y por supuesto nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Al mirar a Dios y al entender más o menos quién es Él, empezamos a entender quiénes somos también. Los atributos de Dios nos ayudan a desarrollar nuestra identidad como seres humanos. Pila, si estoy hablando muy rápido, me bajan el cambio. Que yo a veces me voy a lo abstracto, y sé que muchos están diciendo, bueno, este man, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, incluso muchos creyentes, al desconocer los atributos de Dios, cuando se enfrentan a algunos argumentos falaces de los críticos de la religión, en forma de paradojas, se sacuden y no saben y se confunden, y eso también los ayuda como a alejarse de Dios. Una paradoja es una formulación lógica que se contradice. ¿Puede Dios crear una piedra que nadie puede levantar? ¿Alguien ha escuchado esa paradoja? La paradoja de la omnipotencia. ¿Puede Dios crear una roca tan grande que ni Él mismo podría levantar? Porque si la crea, entonces ya no es omnipotente. Y si no es capaz de crearla, entonces tampoco es omnipotente. Oiga esta joya. ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. Es capaz, digamos, de detener la maldad y está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad? No es capaz de detener la maldad, ni tampoco está dispuesto a hacerla. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esta es la famosa paradoja de Epicuro, que por cierto ni siquiera la formuló Epicuro, pero que mucha gente la usa, digamos, como forma de criticar la idea de Dios. Pero de hecho, está presente en los textos de un teólogo cristiano llamado Lactancio, un nombre muy raro, Lactancio. No le pongan a los hijos así, por favor. Sobre todo, digamos, como para ahondar en este atributo de Dios de la omnipotencia. Y sobre todo para digamos, ahondar en este que es uno de los problemas fundamentales de la filosofía, y es el problema del mal, ¿cierto? Un creyente no tiene que ser un teólogo experto, no tiene que ser un filósofo ilustrado, no tiene que ser un experto en bioquímica, no tiene que ser la persona más leída para conocer los atributos de Dios. Lo único que hay que hacer es leer su palabra, estudiarla, meditar en ella, ¿sí? Porque ahí están todos los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo tiene que ver con la esencia de las cosas. Son todos aquellos, es decir, todos los elementos que constituyen la esencia de algo, todo lo que hace que algo sea lo que es. Un cuadrado tiene 4 ángulos, ¿cierto? Ese es el elemento que lo hace cuadrado, ¿no? Su atributo fundamental. En derecho, pues yo estudié derecho, nunca he ejercido, pero todavía me acuerdo de derecho civil. Hay una cosa que se llama
atributos de la personalidad. ¿Algún abogado por acá? Uy, un montón de abogados por acá, por Dios. Yo no sé Dios qué está haciendo, redimiendo tanto abogados, por Dios. Arrebatando almas del infierno. Hay una cosa que llaman atributos de la personalidad y son todos aquellos elementos que ante el Estado hacen que vos seas una persona. Entonces vos sos un ser capaz, ¿cierto? Vos tenés un estado civil, vos tenés un patrimonio, etc. Bueno, Dios, así como nosotros, también tiene una serie de atributos. Ahora, este pobre ser mortal que está debajo de este dedito, ¿va a ser capaz de definir a Dios aquí y ahora? No. ¿Vamos a abarcarlo por completo en esta charla? No. Dios es inabarcable. Dios es imposible de definir. A pesar de eso, tiene atributos, tiene una serie de atributos que apuntan a lo que Él es. Y precisamente en la Biblia están los que nos sirven a nosotros en la vida práctica. Porque pilas con esto, la espiritualidad es un asunto más práctico de lo que uno se imagina. Uno imagina que la espiritualidad es un asunto por allá, ¿cierto? Todo etéreo. O para irse allá al monte, al desierto, ¿cierto? No, la espiritualidad es para vivirlo al día a día, para ponerla en práctica. Empecemos por algo. Cuando uno está leyendo la Biblia, sobre todo arranca, digamos, de forma cronológica, empieza por el Génesis, se va a topar con que cuando Dios crea al ser humano, habla en plural, se habla a sí mismo, así como cuando uno habla solo en la casa, pasito para que nadie lo crea loco, pero yo hablo solo y ustedes hablan solos y todos lo sabemos. Él dice, creamos al hombre, vamos a crear al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces uno, pues, o mucha gente tal vez, piensa en Dios como de una forma muy caricaturesca y piensa que Dios es un hombre barbado, alto, ¿cierto? Que sale de un triángulo de luz y que nosotros estamos hechos a imagen de eso, ¿no? Esa era como la imagen que tenían sobre todo por allá en la Edad Media, en el Renacimiento, ¿cierto? La famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Bueno, resulta que cuando atendemos al lenguaje del original hebreo, ¿cierto? Imagen tiene que ver con la forma de obrar y semejanza tiene que ver con el espíritu, con la naturaleza espiritual, tanto del hombre como de Dios. Dios, un ser con voluntad, un ser que puede elegir, crea un ser que también puede elegir, puede tomar decisiones, pero al mismo tiempo crea un ser con espíritu. Dios es espíritu, nosotros también lo somos, a pesar de que necesitamos un cuerpo para manifestarnos espaciotemporalmente aquí. Nosotros somos espíritu, nosotros nos morimos y no desaparece todo, seguimos algo dentro de nosotros, sigue ahí. Es uno de los grandes misterios de la existencia humana, ¿no? Ahora, si uno sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta de que el primer nombre de Dios con el que abre, digamos, la Biblia, en hebreo original, es Elohim. Es un nombre que en hebreo está en plural, y es como decir dioses. Dioses dijo a Adán, Dioses creó una manzana, Dioses creó un ornitorrinco. Dioses da cuenta de una particularidad del idioma hebreo, que cuando el idioma hebreo se refiere a algo insondable, inabarcable, lo dice en plural. Por ejemplo, para los hebreos, ver el mar era una cosa tremendamente grande, tremendamente inabarcable, ¿cierto? Y ellos al agua le decían maim, que también termina en plural. Entonces ese es uno de los atributos de Dios, ¿cierto? Que es inabarcable, que es eterno, que es infinito. Y uno, en la medida en que va leyendo la Biblia, se va topando con diferentes nombres. Entonces uno por ahí en Éxodo se pilla que por ahí ya Dios le dice a Moisés,
es que mi nombre es yo soy el que es. A ese nombre, que le dicen el tetragramatón, o sea, el de las 4 letras, porque tiene 4 letras en hebreo, los judíos le dicen Adonai, Señor, porque no se conoce en este momentico cómo era la pronunciación original, porque el hebreo, entre otras cosas, es un idioma que se escribe con consonantes. Entonces se perdió la traducción, la forma en la que se hablaba, en la que se pronunciaba ese nombre, y los judíos simplemente le dicen Adonai, el que es. Y uno se va dando cuenta de que hay otros nombres. En realidad hay 72 nombres en la Biblia, y no es que sean 72 dioses, sino que son 72 aspectos de Dios, de las manifestaciones de Él al pueblo judío. Entonces por ahí está uno que se llama Shaddai, que es todopoderoso, hay uno que se llama Elión, que es el Altísimo, hay uno que es Jehová o Yahvé Shebaot, que es como el Dios de los ejércitos, y todos se referían, digamos, como a cosas que Dios había hecho, y los judíos lo recordaban y lo honraban por eso. Algunos de estos nombres nos pueden ayudar a entender algunos de los atributos de Dios. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios es sabio. Algunos de estos atributos tienen correspondencia con esos nombres de Dios. La gente cuando empieza a leer la Biblia sin conocer ni forro de la Biblia, se empieza a confundir. Dice, ¿cómo así? Entonces este man lo llamaba Elohim, entonces después le empiezan a decir Shaddai, y después le empiezan a decir Él, y después Elión, y después en los salmos le dicen eterno. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es un Dios? ¿Son varios dioses? No, es el mismo Dios, son varios aspectos de Él. Vamos a hablar de 15 atributos de Él. Vamos a hacer una lista, vamos a mencionar un poquito en qué consiste cada uno. Vamos a dejar por fuera uno que es bastante abstracto y que exigiría casi que una sesión de estas, que es la Trinidad. ¿Sí? Que es tal vez como el atributo más mind-blowing de lo que es Dios. ¿Cómo así que Dios es 3 y al mismo tiempo 1, no? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Bueno, empecemos por la omnisciencia. Omnisciencia lo sabe todo. ¿Cómo puede alguien o algo saberlo todo? Todo. Hasta lo que se le escapa a Google, ¿no? Todavía. Uno empieza a hablar con los amigos ahí frente al celular, uno empieza ahí a hablar, sí, no, qué rico una hamburguesa, no sé qué, y después Facebook o Google le aparece por ahí un anuncio, tal vez quieras una hamburguesa, ¿no? Bueno, Dios sabe más que eso, Dios tiene más alcance que eso, ¿sí? Dios lo sabe todo. ¿Y cómo así? ¿Qué lo sabe todo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es una diferencia esencial entre Dios y nosotros? Y es que nosotros estamos metidos en algo llamado tercera dimensión. Nosotros no podemos escapar espacialmente y temporalmente de ciertas limitaciones. Si nosotros pudiéramos hablar con un ser de la segunda dimensión, imagínense como un Pac-Man que no puede ni mirar hacia arriba ni hacia abajo, sino simplemente como hacia arriba, hacia allá y hacia atrás, o sea, no puede mirar hacia arriba. Y uno le empieza a hablar. Oíste, Pac-Man, ¿vos qué? ¿Vos por qué estás como comiendo todo el día? Y él va a decir, ay, ¿cómo así? ¿Qué me está hablando? ¿Cómo así? Y después se va a encontrar con los fantasmitas y le va a decir, ven, hay una voz que me está hablando. Y los fantasmitas le van a decir, no, por aquí no hay nadie más. O sea, estamos nosotros, vos, las galletas y nosotros. No hay nadie más, ¿cierto? Y uno le dice, sí, Pac-Man, mira, ¿y sabes qué? Si vos seguís por el laberinto derechito, te vas a encontrar con un fantasma. Y él va a decir, no, ¿cómo así? Y uno dice, sí, porque estoy en la tercera dimensión, estoy arriba de vos, estoy viendo eso, ¿no? Te puedo decir el futuro tuyo, el futuro más probable. Si volteas en esta partecita, te vas a encontrar con un fantasmita. Todos aquí han jugado Pac-Man, pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dios está más allá de la tercera dimensión. ¿Y qué pasa con estos atributos? Estos atributos se entrelazan. Y la omnisciencia se entrelaza con algo llamado omnipresencia, está en todas partes. Y no es que Él esté físicamente aquí, ¿cierto? Sino que su atención está aquí. Su mente está aquí. Está en todas partes.
¿Y qué pasa cuando vos estás más allá del espacio y del tiempo? Para nosotros, los seres humanos, lo único que existe es aquí y ahora. Hace 2 segundos acabé de chasquear los dedos. Eso ya hace parte del pasado. Lo único que existe es aquí y ahora. El pasado es un recuerdo. El futuro es una visualización. Es algo que estamos imaginando. Pero no existe. Existe aquí y ahora. Pues bien, si vos estás más allá del tiempo, y nosotros, pobres mortales, esto no lo podremos entender todavía, el tiempo se va a ver como un paisaje que podemos ver al mismo tiempo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Y es más, ya no tendrá sentido ni siquiera conjugar un verbo en 3 tiempos. Entonces, si tu atención está puesta en todo al mismo tiempo y vos no estás limitado por el tiempo, vos lo sabés todo. Pero eso no es lo más loco de Dios. Dios es sabio. ¿Cómo así que es sabio? ¿Qué inteligente? No. Vos puedes ser bien bruto y ser sabio al mismo tiempo. Yo lo soy. Ser sabio significa, en términos bíblicos, primero que todo, saber lo que uno es y lo que uno no es. Cuando Jesús le decía a la gente, yo soy, y yo soy el pan de vida, y yo soy la luz, y yo soy la puerta, Él no se estaba enalteciendo más de la cuenta, llenándose de ego. No, Él es Dios. Él está diciendo lo que Él es y lo que Él no es. Y cuando le pegaron, le abofetearon, le dijeron, ¿por qué me abofetean? Me están tratando como un ladrón y un salteador, y yo no soy eso. Eso es sabiduría, saber lo que uno es y lo que uno no es. Pero la sabiduría también dentro de la Biblia, sobre todo en los libros sapienciales, o sea, como los Salmos, como los Proverbios, como Eclesiastés, etc. La sabiduría son, digamos, como principios que te ayudan a obrar de forma recta para que tus acciones produzcan frutos a largo plazo que te traigan buenas consecuencias, digámoslo así. Pues bien, Dios es sabio, porque Él lo conoce todo y Él sabe qué es lo mejor para vos. Pero Él no solamente es sabio, Él dice, yo soy la sabiduría. O sea, Él es la fuente primordial de eso que llamamos sabiduría. Inteligencia es saber resolver problemas de diferentes ámbitos del conocimiento y saberlo resolver mejor que otros. La inteligencia es algo que a Dios no lo descresta. La sabiduría es algo que le aplaude. La sabiduría tiene que ver con otro aspecto de Dios que no vamos a meternos mucho, que es la perfección. Dios es perfecto en sus tiempos, Dios es perfecto en darte lo que vos necesitas, en quitarte lo que sabe que te va a hacer mal, ¿sí? En trazarte un plan. La sabiduría va ligada a eso que llamamos perfección. Ahora, la supremacía. Dios, cuando empieza, digamos, como a darle la ley a los israelitas, empieza por una cosa. Empieza a poner como la primera piedra de la ley. Y Él dice, ojo, yo soy supremo, yo tengo que estar arriba. Yo soy el cerebro de todo esto y tengo que estar arriba. Si ustedes me ponen en otro lado, esto no va a funcionar. Los engranajes no van a marchar bien. Y si ustedes ponen cualquier cosa por encima de mí, eso se llama idolatría. Y en esa época pues adoraban a un man así con astas de venado y le hacían sacrificios. Hoy en día pues tenemos otros ídolos, ¿sí? Algunos no se ven, algunos... Algunos no se ven, algunos nos quitan más tiempo de lo que necesitamos, algunos no somos capaces de vivir sin ellos y parecen como inofensivos, pero pueden estar por encima de Dios.
todo lo que esté por encima de él, dice Dios, es un ídolo. Y le digo que es lo peor. Usted puede poner a su pareja por encima de Dios, usted puede poner a sus hijos por encima de Dios, y usted puede poner, por supuesto, por encima de él. Y Dios dice, no marchan las cosas bien si usted pone cualquier cosa por encima de mí. Yo soy el Supremo, yo soy lo que tiene que estar más alto, yo soy el León, ¿cierto? Él es el principio ordenatorio, es el que ordena todas las cosas. Si sacamos a Dios de la ecuación de la vida humana, ¿qué nos queda? Sobre todo, digamos, en términos éticos. ¿Por qué matar es malo? ¿Por qué robar es malo? ¿Por qué provocar un genocidio es malo? Si nos vamos al fondo de las cosas, pues muchas de esos códigos éticos que nos rigen son tradición, son costumbre humana. Pero Dios ha sido muy claro en establecer, cuando se le reveló a los israelitas, en decirles, vea, yo les voy a dar un parámetro de qué está bien y qué está mal, y esto está bien y esto está mal, y esto si lo hacen les va a ir muy bien, y si esto no lo hacen, o si hacen este tipo de cosas, pues les va a ir muy mal. Y yo les recomiendo que les vaya bien. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, podríamos decir, como Nietzsche dijo en algún momento, Dios está muerto y todos los valores están muertos, todos los principios están muertos, y pues tenemos que inventarnos una ética. Si sacamos a Dios de la ecuación, como decía Dostoyevsky, todo está permitido. Hasta la antropofagia, como decía él, hasta el canibalismo. Dios es soberano. Sin ninguno de estos principios, nuestra vida cristiana, insisto, no podría funcionar, no podría marchar. Dios es soberano. Además de que es el supremo, él tiene una cosa que se llama soberanía. ¿Alguien sabe qué es soberanía? ¿Qué es ser soberano? Ser Dios, es el Señor. Ser Señor, mandar, tener un plan y mandar. Aquí hay, sobre este punto ha habido las discusiones teológicas que usted no alcanza a imaginar. Y de hecho hay una rama del cristianismo que se llama el calvinismo, que dice, no, definitivamente Dios es soberano y el ser humano no tiene libre albedrío. Bueno, ¿qué significa que Dios sea soberano? Significa que Él manda, que Él tiene un plan. Pero lo más extraño de todo, Él no nos creó como máquinas, Él no creó un universo de autómatas, Él nos creó con la capacidad de decidir A o B. Porque de alguna manera, y esto es uno de los grandes misterios del amor, el amor no tendría sentido sin la libertad. Gepetto, ¿para qué va a hacer un muñequito que siempre lo va a querer? No, Gepetto va a saber que Pinocho lo ama porque ha decidido amarlo, porque ha decidido, en lugar de hacer otras cosas, ir por él. El amor en la Biblia es una decisión. Es una decisión. Habla Brito para que... Tengo ahí una pregunta. Dice que cuando uno nace, tengo libre albedrío, ¿cierto? Apenas yo acepto entregar mi vida a Cristo y le digo a Cristo, haz conmigo lo que tú quieras. Tengo alguna persona que me dice que ahí ya pierdo mi libre albedrío porque ya no soy dueño de yo, sino que Cristo está escondido por mí. Ok, bueno, esa es una de las, digamos, como de los dilemas clásicos de la teología sobre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. ¿Qué pasa? Dios tiene dos cosas. Una cosa que se llama propósito y una cosa que se llama voluntad. El propósito de Dios siempre se cumple. Es un plan que Él tiene con el mundo, es un plan que Él tiene con su creación. Parte de su propósito fue, por ejemplo, crearnos. Parte de su propósito fue que viniera en forma de hombre y muriera. Parte de su propósito será que este mundo desaparecerá. Pero ¿cuál es su voluntad? Que nosotros hagamos lo bueno.
La voluntad de Dios no siempre se cumple. Porque yo no necesariamente tengo y cumpliré todos los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa? Nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Dios y decimos: Dios, yo quiero ajustarme a tu voluntad. Entonces, ya uno hace parte del propósito de Dios. Pero no siempre tus actos van a corresponder a su voluntad. De hecho, ajustarse a la voluntad de Dios es un asunto de todos los días. La vida cristiana no es una acumulación de puntos, como en el jueguito de Pac-Man. No, es un asunto del aquí y ahora, todos los días. Todos los días estás decidiendo. Todos los días decidís si te robas esa platica o no. Todos los días decidís si le mentás la madre al taxista que se te atravesó. Todos los días decidís si saludas amablemente a tu mamá que te llama a preguntarte cómo estás o no. Todos los días decidís si vas a orar o no. Si no existiera esa voluntad, este camino como tal no tendría ningún sentido. Siempre decidís, todos los días decidís. Y de hecho, una de las cosas que Dios empieza a hacer cuando nos acercamos por primera vez a Él es que Él empieza a renovar nuestra mente para que nosotros conozcamos su voluntad y empecemos a ajustar nuestras acciones con su voluntad, con lo que es bueno. Yo hago una pregunta. Dale. Escuchándote en lo que se está hablando y con el libre albedrío que tiene cada ser humano, porque de todas maneras, si Dios tiene un propósito con cada ser humano, que lo tiene, de hecho lo tiene, ¿por qué nos permite ese libre albedrío si de todas maneras? Porque, por ejemplo, el Rafael ese que mató a la niña, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa si sabe que va a ocasionar algo malo? Bueno. Y Dios sabe que eso iba a pasar, ¿por qué lo permite? Pues, Bueno, o sea, son cosas porque una cosa, listo, porque ahorita vamos a ese punto, ya vamos a ese punto de la omnipotencia, o sea, las cosas que Dios puede hacer, las cosas que Él permite que se hagan. ¿Qué sucede? Él nos permite que hagamos lo que queramos. Sí, Pero yo lo que pregunto es ¿por qué no lo permite? Si en muchas ocasiones nos vamos a hacer daño unas personas contra otras. pues mira, ¿qué sucede? Dios ve el panorama nuestro de una forma mucho más amplia que la nuestra. Nosotros no estamos viendo, digamos, como el fin de la vida de ese hombre, ni lo que le pasó a esa niña, qué relación pudo haber tenido con Dios. Nosotros no entendemos todo el engranaje, todo lo que Él lo ve. Somos como un niño que cuando nos llevan al médico a vacunarnos, el primer reclamo que le hacemos a la mamá es: ¿usted por qué me lleva donde un señor que me chuza? ¿Y por qué siempre que veo estos males vestidos de blanco, siempre me chuzan, me aprietan, me ponen cosas, me dan cosas que saben maluco? Si esto no está bien, es que yo no quiero estar aquí. La mamá, ¿qué va a decir? Bueno, esto duele, pero esto tiene una serie de efectos. Dios permite que sucedan cosas malas porque Dios, insisto, no hizo a un ejército de autómatas programados únicamente a hacer el bien. Porque te insisto, el amor consiste en que yo libremente decido darme por los otros. El problema del mal es un asunto tan difícil de entender cuando uno, pues digamos, piensa que la vida debería ser de una manera, pero realmente hay cosas que son, o sea, la santidad de Dios y la bondad de Dios incluso van más allá de lo que uno, digamos, como de la imagen que uno tiene del bien y la justicia. El infierno hace parte de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. Eso todavía no lo vamos a entender, pero
Más adelante te lo aseguro que sí. Dale, y continuamos. Yo he aprendido en este camino que siempre que pasa algo malo es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y cuando la ausencia de Dios en el corazón del hombre está, es porque ahí en ese momento Dios no estaba presente, te lo aseguro. Y pasan cosas malas no porque Dios las permita, es porque el hombre al alejarse de Dios causa todo lo que pueda pasar, todo lo que pueda pasar. Entonces lo permiten, sí, pero esa es la ausencia de Dios en ese momento. Pero si tú lo estás enfocando, la ausencia de Dios en el hombre. Pero entonces la niña también tenía la ausencia de Dios. No. Lo que pasa es que lo que te dice ¿Se me entiende? no sabemos el engranaje que Dios está viendo desde afuera. Sí. Muchas veces pasa algo para que alguien más aprenda, llegue al corazón de alguien de otra manera. No solamente Oye, es que, ojo, los cristianos en los primeros momentos eran perseguidos y, por ejemplo, alguien como Calígula, a él le encantaba ponerlos en el Coliseo y soltar leones para que los comieran vivos. Y todos los apóstoles murieron mártires. Y a Calígula también le encantaba parar a los cristianos en estacas y prenderles fuego para alumbrar la ciudad de Roma. Dios permitió eso, sí, Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que está más allá y los frutos que eso produjo en la comunidad cristiana en los primeros momentos. Hay cosas que no podemos entender, pero no tenemos la mirada global que Él tiene. Porque Dios permita que el ser humano obre como obra, no significa que Dios deje de ser Dios. La inmutabilidad, Dios es inmutable, Dios es el mismo siempre, Dios no va a cambiar. Y Dios, esto va ligado a otro de los atributos, que es la fidelidad. Lo que Dios te promete hoy, te lo va a cumplir. Y ojo, no solamente las promesas, sino también los castigos que, por ejemplo, el pueblo de Israel sufrió. Al pueblo de Israel le dijo: si usted deja de cumplir estas cosas y empieza a hacer estas otras, las consecuencias serán estas. Y uno lo empieza a ver a lo largo de la historia de Israel, ¿cierto? Ese es otro de los atributos de Dios. Él es fiel y Él es inmutable. Ahora, la santidad. Nosotros tenemos una idea muy rara acerca de lo que es la santidad, y lo más extraño de todo es que la santidad es un concepto que solamente está en el pueblo judío y, por supuesto, en el cristianismo, que es algo que nació del judaísmo. En ningún otro pueblo, en ninguna otra religión, en ningún otro panteísmo o politeísmo existente en el mundo ha existido algo llamado la santidad, que es un aspecto doble, ¿cierto? Es algo que tiene Dios que hace que sea irresistible ante el hombre y que no pueda resistir el pecado, que sean como dos polos completamente opuestos. Pero cuando se dice que un hombre es santo, es alguien que se ha apartado para el camino de Dios, ¿sí? Y que ha decidido seguir sus preceptos. Y este es uno de los atributos, tal vez el único de los atributos, que Dios manda que uno incorpore en su vida. Sed santos como Dios es santo, decía por ahí el apóstol Juan, el apóstol Pablo, ¿sí? Es decir, ajústese a esa justicia, ajústese a esa buena voluntad, apártese para Él. Eso es ser santo. Y ahorita vamos a ver eso con qué se relaciona la santidad. Ahora, la omnipotencia. ¿Puede levantar Dios una piedra que ha creado que nadie más puede levantar? Pues bueno, eso es un problema de lenguaje, ¿sí? La formulación en sí misma es una trampa. Sí, es una falacia lógica. O sea, crear una piedra imposible de levantar es algo completamente imposible. Es un asunto que viene ya un problema desde la formulación de la pregunta. Es un problema de lenguaje. La omnipotencia de Dios tiene que ver con hacer lo que puede ser hecho. Dios no puede decir mentiras. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede regresar el tiempo. Dios no puede renunciar
y dedicarse a ver Netflix, Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede hacer un cuadrado que al mismo tiempo es círculo. O hace un cuadrado o hace un círculo. Lo que puede ser hecho, Él lo hace. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros muchas cosas son imposibles. Para Dios no lo son. De hecho, hay algo muy extraño con la tecnología, y es que prácticamente todos los milagros de la Biblia ya los podemos replicar de alguna manera, mala, pero la podemos replicar más o menos. Menos el de la resurrección, todavía. Pero Dios no simplemente es Dios por los milagros que opera, sino por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿sí? Ahora, la bondad de Dios. Ya dijimos que Dios era el parámetro que decía, a partir de aquí yo digo qué está bien y qué está mal. Resulta que en hebreo la palabra bien, tov, no solamente significa como algo que es agradable, ¿cierto? Algo que es aceptable socialmente, sino que tiene una connotación temporal, es algo que perdura en el tiempo. Para los judíos lo bueno era perdurable y lo malo, ra, tiene que ver con lo limitado, con lo que se va, con lo que se esfuma. Dios, este aspecto de la bondad, tiene que ver con su inmutabilidad. Él permanece para siempre, Él es eterno, y lo que hace produce buenos frutos. Por ahí dice en la Biblia, incluso en los 10 mandamientos, que si uno se ajusta a la voluntad de Él, son varias las generaciones que se bendicen por eso. Y más generaciones de las que son las que se bendicen que las que se maldicen por sus malos actos. Estas cosas son muy difíciles de entender ante la racionalidad humana, pero en el mundo espiritual pues así son. Dios es paciente. En varios salmos, creo que es en el 145, dice, Dios es lento a la ira y pronto al amor. Dios dice varias veces, y le dice al pueblo judío, y les mandamos unos manes ahí que se llaman profetas, y le dice, vea, deje de hacer eso, vea, deje de adorar a esos dioses, vea, deje de hacer pactos con los egipcios, y deje de hacer pactos con los asirios, y deje de hacer pactos con los babilonios, vea, deje, no meta dioses en el templo, vea, deje de hacer eso, pilas porque se va a quemar, pilas porque le viene la maldición, pilas, y le cae, ¿cierto? Dios es paciente. Y paciente, ¿para qué? Paciente para su ira. ¿Sí? Que eso es otro de los aspectos de Él, tal vez uno de los que muy poca gente le gusta hablar sobre eso, pero Dios tiene algo llamado ira, que está relacionado con la santidad. Dios no tolera algo llamado pecado. Repele eso. Y eso se llama ira. La ira divina tiene que ver con que todos los pecados tienen consecuencias. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Por eso el sacrificio de Jesús, que mucha gente me pregunta a mí, pero venga, ¿cómo así que un man se sacrifica por el mundo? ¿Cómo así? Bueno, resulta que espiritualmente, siempre que hay un pecado, hay una consecuencia negativa, hay muerte. Y los judíos, para el perdón de los pecados, antes de Jesús lo que hacían era imponer sus manos sobre un animal y lo sacrificaban, ¿cierto? Para que ese pecado en el mundo espiritual se perdonara. Y Jesús lo que hizo fue que recayeran todos los pecados del ser humano sobre Él. Dios mismo hizo eso, sobre sí mismo, ¿sí? La ira de Dios cayó sobre Él mismo. Él mismo perdonó una deuda. En eso consistió básicamente la crucifixión. Ahora, la gracia. Sabiendo Dios que nosotros no merecemos muchas cosas, nosotros pecadores no merecemos, la muerte, Él nos da cosas por gracia. En la vida, las cosas buenas que nos pasan en Él, nos las da no porque nosotros nos las hemos ganado, porque el camino cristiano no es un camino de méritos. Nos las da por gracia. La gracia, que es un favor inmerecido.
Y dentro de esa gracia hay una cosa que llama misericordia. La misericordia es un ejercicio de la gracia, que tiene que ver con algo llamado compasión. No lástima, compasión. ¿Alguien sabe la diferencia entre lástima y compasión? Bueno, la compasión, la misma palabra lo dice, es sufrir una pasión, un dolor o una alegría o algo con alguien. Una persona compasiva es alguien que sufre con otro, que ríe con otro, que goza con otro. ¿Sí? Dios es misericordioso en tanto Él sabe qué cosas vivís, qué cosas sufrís y qué cosas te pasan. Y Él te ayuda, Él te saca adelante, Él te saca del aprieto, porque Él sabe de qué estás hecho, cuáles son tus limitaciones. La misericordia de Dios es otro de sus atributos. El amor de Dios. Por ahí dice el apóstol Juan en una de sus cartas, Dios es amor. Y todo el mundo lo pega en la parte de atrás del carro. Pero no entiende muy bien en qué consiste eso, ¿cómo así? Bueno, amor, este es uno de los grandes y tal vez el más grande misterio, así como decía Oscar Wilde, el misterio del amor tal vez es más grande que el misterio de la muerte. Parece como si el amor fuera, en el mundo espiritual, como una sustancia, parece como si tuviera cierta materialidad en lo espiritual, y parece como si Dios estuviera compuesto de eso. Pero cuando vamos al plano de la acción, el amor es entrega, es sacrificio por el otro. Nosotros tenemos un problema lingüístico en el español, y es que nosotros usamos la palabra amor para diferentes aspectos de la manifestación del amor. Entonces, hay un amor erótico que sentimos por nuestra pareja, hay un amor filial que sentimos por nuestra familia o por el grupo al que pertenezcamos, hay un amor estorge por nuestros amigos, y hay un amor ágape, que es el amor al que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, en 1 Corintios, si no estoy mal, cuando habla del amor, del don del amor, pero que es Dios mismo. Es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, es un amor donde uno se niega a sí mismo para darse a los demás. Y es un amor que produce frutos en el espíritu. Dios está hecho de eso. Y al mismo tiempo está hecho, finalmente, como habíamos hablado ahorita, pues de todos esos atributos, pero también, digamos, de la ira, de la santidad, de la perfección, de la omnipotencia, de todas esas cosas como al mismo tiempo. No sería capaz de trazar un mapa completo de los atributos de Dios, pero lo que sí sé es que si retiramos alguno de esos atributos, sencillamente se desarmaría todo el engranaje. Dios está compuesto por todas y cada una de esas cosas. Y sin cualquiera de esas cosas, Dios dejaría de ser Dios. ¿Esto para qué es importante entonces? Porque cuando estamos en problemas podemos acudir a Él sabiendo quién es Él y qué es Él y qué hace y por qué lo hace. Tenés un Dios que lo sabe todo, y todo sobre tu vida, todo lo que te va a pasar, todo lo que te ha pasado, y un Dios que entiende eso. Tenés un Dios sabio que sabe qué es lo mejor para vos, y al que puedes acudir en cualquier dilema ético que tengas en tu vida, el mejor consejero. Tenés un Dios supremo, soberano, que está por encima de todo, que es el dueño del oro y de la plata, que según él es el que pone a los mandatarios de todos los países en el poder, nos gusten o no, entendámoslo o no, pero es un Dios que sabe por qué pasan las cosas y es soberano.
Tenés un Dios inmutable que no va a cambiar. No importa vos cómo seas, no importa vos qué hagas, no va a cambiar con vos. La embarras 10 veces te va a levantar. Es un Dios paciente, y es un Dios paciente con vos, es un Dios paciente con... no importa lo que hagas. Tienes un Dios santo que te puede enseñar a ser santo. Tienes un Dios omnipotente que puede derribar a los gigantes que vos decís, no, esto yo con eso no puedo. Para Él eso no es un problema. Pensá en el problema más berraco del mundo. Para Él eso no es un problema. Algo que Él no puede hacer, y porque se negaría a sí mismo, es violentar tu libre albedrío y manejarte a discreción. Dios es un Dios muy caballeroso que toca la puerta, pero que no entra si no se la abrís. Tenés un Dios omnipresente que está en todas partes, a donde vos vayas, no importa en dónde estés, ahí está Él. Tenés un Dios bueno, que sabe qué es lo bueno, que sabe qué es lo perdurable. Tenés un Dios paciente, tenés un Dios de gracia, tenés un Dios de misericordia, que es misericordioso con vos, a pesar de cómo sos. Tenés un Dios que es amor. Y tenés un Dios que no tolera el pecado, pero que te ayuda a salir de ahí. Ese es el Dios que tenemos. Si lo conocemos, si nos tomábamos el tiempo todos los días en pasar tiempo con Él, en pasar tiempo en su presencia, estos atributos van a dejar de ser palabras escritas en un libro y se van a volver completamente naturales, familiares, así como son familiares las personas que te rodean y que pasan todos los días junto a vos. Y de esta manera vamos a poder decir como San Agustín dijo alguna vez: busqué a Dios y lo encontré, y ahora que lo encontré, lo sigo buscando. Cuando nos adentramos en Él, vamos a ver un universo infinito. ¿Alguien se puede imaginar que exista algo más insondable, incomprensible, infinito que el universo mismo en donde estamos? Con agujeros negros supermasivos y millones de galaxias y clústeres de galaxias. ¿Puede haber algo más grande que eso? Y más profundo, e infinito, e insondable, inefable. Sí. Pero es un Dios silencioso. Es un Dios que vos no encontrás de una, tenés que buscarlo, tenés que tomarte el tiempo para buscarlo. Y que en la medida en que más tiempo pasas con Él, más te acostumbras a su voz. Su voz deja de ser un susurro y empieza a ser una voz nítida en tu corazón, o incluso audible, por más loco que esto suene. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias nuevamente por todas las cosas, Señor, que podemos aprender de ti, y porque cada uno de estos atributos, Señor, nos puede servir para la vida, para los problemas que nos rodean, con los que nos enfrentamos todos los días. Señor, muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan o las cosas que le pasan a la otra gente, pero nosotros confiamos en ti, Señor. Incluso si nos falta la comida, incluso si estamos enfermos, incluso si todo es adverso a nuestro alrededor,
Nosotros sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y todas las cosas que nos pasan son para nuestro propio bien. Yo pongo, Señor, a todas estas personas aquí en tus manos, Señor, y todas las familias que están representadas aquí, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, por las cosas maravillosas que nos vas a mostrar, que nos muestras todos los días. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si alguien entonces tiene alguna necesidad en particular, pues recuerden, pues se pueden acercar acá.